En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te queremos dar gracias, Señor, en esta noche por permitirnos estar aquí presentes. En tus manos queremos colocar este estudio bíblico, Señor, para que seas tú, Padre Santo, a través del Espíritu Santo y por voluntad de nuestro Señor Jesucristo, quien nos guíe, quien nos instruya, quien nos ilumine, quien permita que a nuestros corazones llegue esta enseñanza. Hoy queremos darte gracias, Señor, por la vida y por la elección del nuevo Papa León XIV. Te pedimos por él como nuevo jerarca y pastor de nuestra amada Iglesia Católica. Te rogamos, Todopoderoso, junto a la Santísima Virgen María y todos los santos, que lo protejas, que lo ilumines y que sea un instrumento poderoso de tu ministerio. Pedimos también, Señor, por Colombia, por la situación de orden público, por todas las situaciones que estamos viviendo en este país. Te pedimos, Padre Santo, por todos los gobernantes, por todos los legisladores, por todos los jueces, por nuestros militares y por la policía. Te pedimos también, Señor, por todos los enfermos de Colombia, por los médicos, enfermeras y todas las personas profesionales de la ciencia de la salud, para que los bendigas, Señor, y los ilumines. Hoy te queremos colocar este estudio bíblico para que seas tú, Señor, quien nos guíe todopoderoso. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones, todo aquello, Señor, que no te agrada. Te pedimos que a través del Espíritu Santo nos guíes y nos llenes de tu gracia, para que cada día podamos aprender a hacer más tu voluntad y a imitar más a nuestro Señor Jesucristo. Santísima Virgen María, también queremos pedirte en esta noche que nos protejas con tu manto sagrado, que intercedas por nosotros y nuestra salvación, que nos custodies, Madre Santa, para que el maligno no nos ataque. A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael les pedimos que nos protejan con sus alas poderosas y aparten de nosotros todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 8 del libro de Jueces. Gedeón captura a los reyes madianitas. Los de la tribu de Efraín se enojaron y discutieron con Gedeón, porque él no los había mandado llamar cuando salió a pelear contra los madianitas. Pero él les contestó: ¿no se dan cuenta de que ustedes hicieron más aún de lo que yo hice? Lo poco que ustedes hicieron vale más que lo mucho que hicimos nosotros. Dios les entregó a Oreb y a Zeeb, los jefes madianitas. ¿Qué hice yo que se pueda comparar con lo que ustedes hicieron? Cuando los de Efraín oyeron estas palabras de Gedeón, se les pasó el enojo contra él. Gedeón y sus 300 hombres llegaron al Jordán y lo cruzaron, aunque estaban rendidos de cansancio por ir persiguiendo al enemigo. En Sucot, Gedeón les pidió a los que allí vivían: por favor, den algo de comer a los que vienen conmigo, porque están rendidos de cansancio. Andamos persiguiendo a los reyes madianitas, Seba y Salmuná. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿acaso ya has capturado a Seba y Salmuná para que te alimentemos a tu ejército? Y Gedeón les contestó:
después que el Señor me entregue a Seba y Zalmuná, regresaré y les desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto. De allí fue a Penuel, donde pidió lo mismo que en Sucot. Pero como los de Penuel le respondieron igual que los de Sucot, Gedeón les dijo: cuando yo regrese vencedor, echaré abajo esa torre. Seba y Zalmuná estaban en Carcor, con unos 15,000 hombres, que era todo lo que quedaba del ejército del oriente, pues habían muerto 120,000 de ellos. Gedeón avanzó por el camino que bordea el desierto, al este de Nova y Gobbeá, y atacó su campamento cuando ellos menos lo esperaban. Seba y Zalmuná salieron huyendo, pero Gedeón los persiguió y los capturó, y llenó de espanto a todo el ejército. Cuando Gedeón regresaba de la batalla por el paso de Eres, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Y aquel joven le dio por escrito los nombres de los 77 jefes y ancianos de Sucot. Entonces Gedeón fue a Sucot y les dijo a los de este pueblo: ¿recuerdan cómo se burlaron de mí por causa de Seba y de Zalmuná? ¿Recuerdan que les negaron pan a mis hombres, que estaban rendidos de cansancio, diciéndonos que todavía no los teníamos cautivos? Pues aquí los tienen. Entonces Gedeón tomó espinas y zarzas del desierto, y con ellas castigó a los ancianos de Sucot. También echó abajo la torre de Penuel, y mató a la gente de esta ciudad. Luego les preguntó a Seba y Zalmuná: ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Y ellos le contestaron: se parecían a ti. Cada uno de ellos parecía un príncipe. Entonces Gedeón gritó: mis hermanos mataron a mis propios hermanos. Tan cierto como que el Señor vive, que si ustedes no los hubieran matado, yo tampoco los mataría a ustedes ahora. Enseguida le ordenó a Jeter, su hijo mayor: levántate y mátalos. Pero Jeter era todavía muy joven y no se atrevió a sacar su espada. Entonces Seba y Zalmuná le dijeron a Gedeón: pues mátanos tú. Al hombre se le conoce por su valentía. Gedeón se levantó y los mató, y tomó los adornos que llevaban al cuello los camellos de Seba y Zalmuná. Entonces los israelitas le dijeron: ya que tú nos has librado del poder de los madianitas, queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen. Pero Gedeón les contestó: ni yo ni mi hijo los gobernaremos a ustedes. El Señor será quien los gobierne. Lo que sí quiero es pedirles que me den los anillos que han capturado. Esos anillos de oro los usaban los soldados enemigos, porque eran gente del desierto. Los israelitas tendieron una capa en el suelo, echaron en ella los anillos que habían tomado y le dijeron a Gedeón: aquí los tienes. Todo el oro de los anillos pesó casi 19 kilos, sin contar los adornos ni las joyas y telas de púrpura que llevaban los reyes de Madián, ni los collares de sus camellos. Con ese oro,
Gedeón hizo un efod que puso en Ofrá, su ciudad, y todo Israel le fue infiel al Señor por causa del efod, el cual se volvió una trampa para Gedeón y su familia. Así fue como los madianitas quedaron sometidos a Israel y nunca más volvieron a levantar cabeza. Durante 40 años, mientras Gedeón vivió, hubo paz en la región. Muerte de Gedeón. Jerubbaal, o sea, Gedeón, se fue a vivir a su propia casa y tuvo 70 hijos, pues tenía muchas esposas. Una concubina que él tenía en Siquem también le dio un hijo, y él le puso por nombre Abimelech. Gedeón murió ya entrado en años, y lo enterraron en la tumba de su padre Joás, en Ofrá, ciudad del clan de Abiezer. Después que murió Gedeón, los israelitas volvieron a abandonar a Dios para adorar a las diferentes representaciones de Baal, y escogieron como su Dios a Baal Berit. Se olvidaron del Señor su Dios, que los había salvado de todos los enemigos que los rodeaban, y no correspondieron con bondad a la familia de Jerubbaal, o sea, Gedeón, por todo lo bueno que él había hecho por ellos. Palabra de Dios. El capítulo número 8 del libro de Jueces nos termina de contar la historia, la hazaña y la vida del juez Gedeón. Gedeón toma del libro de Jueces 3 capítulos. El capítulo número 6, donde es llamado, donde el ángel, el profeta es enviado a decirle a Israel por qué están en la situación de esclavitud y de mendicidad frente a los madianitas. Y luego el ángel del Señor, una teofanía de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, llega para que en una encina tome como libertador de Israel a un trillador de trigo, a un simple hombre, el menor de los hijos de su padre, del clan más humilde de la tribu de Manasés. Y esto es muy importante, hay muchas cosas. En el capítulo 6 nos hablan de la elección y el crecimiento de Gedeón en su fe, desde una incredulidad hasta poder tener la suficiente fe para armar un ejército. El capítulo 7 que vimos la semana pasada nos habla acerca cómo Dios reduce el ejército de 32.000 hombres israelitas de diferentes tribus a solo 300 hombres. Y con estos 300 hombres, Dios hace que Israel, guiado por Gedeón, termine venciendo a los madianitas y matando a 2 reyes o príncipes de ellos. El capítulo 8 continúa con este proceso porque todavía Madián no ha sido totalmente derrotado. Y es cuando, y aquí voy a aclarar una cosa de las cosas de la Biblia, de las cosas de Dios, los efranitas, los descendientes de Efraín, son hermanos directos de los de la tribu de Manasés, de la tribu de Gedeón, porque Efraín y Manasés son hijos de José, y ellos nacieron, Efraín y Manasés, o Manasés y Efraín, nacieron en Egipto de Asenet. Asenet era egipcia. Y fíjense esto,
los efranitas habían sido bendecidos por Dios cuando el patriarca Jacob coloca como primogénito a Efraín antes que Manasés, que era el primogénito biológico. Era el primogénito biológico. Fíjense, otro dato importante. ¿Cuándo aparecen los madianitas por primera vez? Los madianitas son descendientes de Abraham. Son descendientes de Abraham. Son hijos de Madián, que es un hijo de Abraham con una concubina. ¿Sí? Y luego aparecen en el suceso en que José es vendido a unos mercaderes por 20 monedas de plata. ¿Quiénes? Sus 10 hermanos. Lo venden, lo meten al pozo, y cuando lo van a matar, Rubén dice que no, que es mejor que lo vendan. Rubén o Judá. Y luego estos hombres, ¿qué es lo que hacen? No está Rubén. Van y se lo venden a unos madianitas y a unos ismaelitas. Iban los madianitas y los ismaelitas juntos, lo compran y luego se lo venden a Potifar. Qué coincidencia que el hombre que derrota a Madián es un descendiente de José. Ahora, ¿por qué viene esta disputa? Es una disputa espiritual y una disputa de sangre. Los israelitas hacen parte del linaje bendecido de Abraham. Son los descendientes legítimos de Isaac. Son descendientes de la esposa legítima de Abraham. Para Dios, la única esposa que vale, ojo a esto, es Sara, para las bendiciones. Para el Mesías es Sara, porque es la esposa legítima de Abraham. Él protege a Agar, la descendiente de los árabes, de los musulmanes. ¿Sí? Y también tiene esta concubina que tiene a Madián. ¿Sí? Vean lo que se crea cuando el hombre es bastante inquieto. Y Abraham era inquieto. Muchos siglos después sucede esto y entonces vemos cómo hay una disputa entre la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Y los efraítas le reclaman a Gedeón de la tribu de Manasés, son hermanitos del mismo papá de José. ¿Por qué no los llamó en el momento en el que iba a la batalla? Y Gedeón muy astutamente les dice, no, miren, ustedes mataron a 2 reyes madianitas. Eso no es nada comparado con lo que yo hice. Yo empecé el desorden, pero ustedes ejecutaron a 2 reyes. Eso no se compara. Y logra por un tiempo apaciguar la rabia de los efranitas. Ahora, un punto muy importante. ¿Dónde estaba el tabernáculo? ¿Dónde estaban los sacrificios? ¿Dónde era el único lugar de adoración señalado por Dios? Estaba en Silo. En ese tiempo estaba en Silo. Silo estaba dentro del territorio de Efraín. Tenemos aquí también cómo Gedeón sigue persiguiendo a los madianitas que no habían sido acabados, exterminados, habían sido acabados 120,000, faltaban 15,000, que estaban dirigidos por Seba y Salmuná. Él los está persiguiendo. Y cuando llega a Sucot y cuando llega a Penuel, no encuentra apoyo de sus hermanos israelitas. Sus hermanos israelitas, al parecer, habían hecho pactos y estaban ya acomodados al dominio de los madianitas. Por eso no quisieron involucrarse en la guerra, no quisieron tomar partido. Y eso les costó caro. Porque Gedeón sabía que el Señor les iba a entregar a estos
dos reyes y Madián iba a caer bajo el poder del Dios de Israel. Por eso los amenaza, por eso les dice, cuando yo regrese con estos dos hombres atrapados, los voy a castigar a ustedes. ¿Por qué a los ancianos? Porque los ancianos en el pueblo de Israel representan la autoridad. Porque los ancianos representaban la administración de cada pueblo. Eran los representantes. Por eso el obispo, el presbítero, viene de la palabra anciano. Presbítero significa anciano, pero no de edad, sino de autoridad moral y autoridad dada por Dios. Entonces estos hombres son juzgados por la incredulidad y por la falta de solidaridad con Gedeón, que estaba luchando por el pueblo de Israel, estaba ejecutando un plan de Dios. Y ellos, siendo israelitas, los de Sucot y los de Penuel, no lo apoyan ni lo ayudan. Listo. Estos hombres, luego, Gedeón indaga a quienes habían matado cuando se encontraban en una ciudad. Y vamos a darnos cuenta en Tabor, vamos a darnos cuenta que estos hombres acabaron con la familia de Gedeón, con sus hermanos. Y esto lleva a Gedeón a llevarlo a querer exterminarlos. Es más, le dice, si ustedes no hubiesen matado a mis hermanos, yo hasta los hubiera perdonado la vida. Pero como lo hicieron, no me queda otra que acabar con ustedes. Y le ordena a su hijo, a su hijo, a Jeter, pero este es tan joven que le da miedo asesinar, matar a alguien. ¿Qué pasa? Que estos dos reyes retan a Gedeón a que él mismo los mate, y Gedeón lo hace, los acaba. Luego vemos cómo el pueblo de Israel ya tiene el hambre, ya quiere tener un rey físico, no a Dios, como más adelante pasará, y Dios le dirá a Samuel, es que ellos quieren otro rey, no me quieren a mí como rey. Eso se lo dirá al profeta Samuel muchos años después. Ellos quieren que Gedeón sea su rey y sus descendientes. Pero Gedeón, conociendo que Dios es el único que debe liderar, gobernar y reinar sobre Israel, les dice que no, que ni él ni su familia van a ser reyes de Israel, porque el único rey de Israel es Yahvé, es Dios. Pero sí les pide que le den unos anillos que llevaban el ejército y que llevaban los reyes de Madián, y con eso se hace rico. Pasa de ser un hombre de una tribu pobre en una situación de miseria, en una situación donde tú estás escondido para poder sobrevivir, a un hombre rico, así, de un momento a otro, sin preparación. Eso lo lleva a él a que, con una intención, haga un efod. ¿Qué es un efod? Lo que llevaba los sacerdotes en el templo, en el tabernáculo que estaba en Silo, para poder ofrecer los sacrificios a Israel. ¿Qué es lo que hace Gedeón? Gedeón, llevado tal vez por rivalidad con los de Efraín, crea este efod, y este efod se convierte en fuente de idolatría para Israel. ¿Sí? Él intenta, por eso coloca en Ofrá el efod, para que la adoración de Israel pase ya, no estando en Silo de la tribu de Efraín, su hermano, sino que pase a Ofrá de la tribu de Manasés. Esto lleva a que el pueblo de Israel se pierda. Esto lleva a que el pueblo de Israel caiga otra vez en la idolatría y abandone al Señor, porque ya no van a Silo, ya no van al tabernáculo, ya no van a presentar ofrendas frente al arca de la alianza con los sacerdotes según el orden de Aarón, sino que ya van más fácilmente a ofrecer adoración a un efod de oro. Esto hace que Gedeón se pierda
que se entregue a los placeres y tenga muchas mujeres. Y de esas mujeres salen sus 70 hijos. Dentro de esas concubinas y mujeres, esposas, tiene a una que le da como hijo a Abimelech, que es el próximo juez. Cuando Gedeón vive bien y durante 40 años hay paz mientras que vivió Gedeón. Y Gedeón tuvo una buena vida. Gedeón murió en paz. Gedeón lo enterraron en la tumba de su padre. Pero cuando ya murió, Israel se entregó nuevamente a la idolatría. Volvieron a buscar al tal Baal. El pueblo de Israel tiene una terquedad hacia este falso Dios, falso demonio, porque en cada Dios falso hay un demonio detrás, y lo toman como su Dios. Fíjense, como una prostituta espiritual, Israel deja a su esposo, del cual hizo la alianza en el monte Sinaí, para irse tras esta clase de abominación llamada Baal, que ellos lo llaman Baal Berit, y se volvieron a entregar a los placeres. Entonces podemos ver ahí cómo Gedeón termina siendo una espiral muy parecida al rey Salomón, donde tiene un contacto con Dios, donde Dios lo escoge por sus virtudes, por su humildad, por su obediencia, por su valentía, pero cuando llega la riqueza, cuando llega el reconocimiento, cuando llega el poder, se dejan llevar y se olvidan de Dios y se entregan al placer. Gedeón es una prefigura del rey Salomón, siendo que Salomón sí era rey de Israel. Salomón sí había nacido en los palacios de un reino. Y Salomón sí había sido hijo de un rey, de David, del más grande rey después de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el rey más grande que tiene Israel, bíblico y por toda la eternidad, se llama Jesús de Nazaret. Y después David. Y después Josías, que también fue muy bueno, para la gloria de Dios. Vamos a ver entonces cómo el principio, cuál es el principio espiritual que en esta noche el Señor quiere compartir con nosotros. Y es el que cuidemos nuestro corazón de las riquezas, porque las riquezas pueden llevarnos a la condenación eterna si no las aprendemos a usar, si no las usamos para amontonar riquezas en el cielo. Les voy a hablar, porque cuando yo vi esta última parte de el capítulo 8 de Jueces, el Espíritu Santo enseguida me mostró, me recordó a el rey Salomón. Por eso, dentro de los textos auxiliares, vamos a ver las riquezas que desvían. Vámonos a el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Eclesiastés es un libro que escribe el rey Salomón cuando está en una depresión tan grande porque está muy desconectado de Dios y ya lo ha vivido todo, como nos lo va a decir, ya lo ha probado todo, ya tiene tantas cosas que ya la vida en sí le parece vanidad, le parece que no tiene sentido. Vamos a escuchar. Dice, experiencias del predicador. Yo, el predicador, fui rey de Israel en Jerusalén. Él mismo nos va a decir qué personaje es. Y me entregué de lleno a investigar y a estudiar con sabiduría todo lo que se hace en este mundo. Vaya carga pesada que ha puesto Dios sobre los hombres para humillarlos con ella.
y pude darme cuenta de que todo lo que se hace en este mundo es vana ilusión. Es querer atrapar el viento. Ni se puede enderezar lo torcido, ni hacer cuentas con lo que no se tiene. Lo que no tienes, no puedes tenerlo en cuenta. Tú no puedes hacer planes con un trabajo que todavía no te ha salido. Tú no puedes planear un matrimonio con una novia que no tienes. ¿Sí me explico? Todas las cosas ya tenemos que contar nuestra vida con lo que ya tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Entonces me dije a mí mismo, aquí me tienen hecho un gran personaje, más sabio que todos los que antes de mí reinaron en Jerusalén. Ya sabemos qué personaje es. Entregado por completo a profundizar en la sabiduría y el conocimiento, y también en la estupidez y la necedad, tan solo para darme cuenta de que también esto es querer atrapar al cielo. Palabra de Dios. Entonces, este personaje es el rey Salomón. El rey Salomón, conocemos su historia, conocemos cómo cuando Dios se le apareció en un sueño y le dijo que le pidiera lo que fuera, él le pidió tener la sabiduría suficiente para gobernar a Israel, ese pueblo tan difícil y complejo que había liderado Gedeón muchos siglos antes y que lo había querido colocar a Gedeón como rey. Ahora, Salomón había sido escogido rey de Israel muy joven y ante la solicitud de Dios de que le pidiera lo que quisiera, él le pide sabiduría para poder gobernar a Israel. Y Dios, maravillado por la respuesta, lo hace el hombre más sabio del mundo y de su tiempo. Eso es lo que nos está diciendo. Pero en estos momentos Salomón ya tiene más de 700 concubinas, tiene muchos hijos y ha oprimido tanto a Israel, a los israelitas, que después de su muerte va a llegar Roboam, su hijo, y siguiendo la misma opresión de Salomón, va a hacer que el pueblo de Israel se divida en dos. En Israel con 10 tribus al norte y Judá, o el reino del sur, con 2 tribus, Judá y Benjamín. Fíjense cómo la vida de Gedeón y sus elecciones de vida llevaron a Israel a la idolatría y a caer en la adoración falsa de Baal Perit. Y la vida desordenada y opresiva de Salomón llevó a que el pueblo de Dios se dividiera en dos y que posteriormente, muchos siglos después, esas 10 tribus de Israel se perdieran en Asiria. Miren cómo muchas veces nuestras elecciones tienen profundo impacto en nuestra descendencia y en el plan de Dios. Vamos ahora a ver qué nos sigue diciendo Salomón, que encontró en su vida de sabiduría y de necedad. Vámonos a Eclesiastés capítulo 2, versículos del 1 al 26. Escuchémoslo a él. Dice: también me dije a mí mismo, ahora voy a hacer la prueba divirtiéndome. Voy a darme buena vida, así como lo hizo Gedeón al final. Pero hasta eso resultó vana ilusión, no lo llenó. La diversión, los placeres mundanos, las mujeres, todo lo que quiso hacer y todo lo que quiso comer y tener, no lo llenaron. No llenaron su alma, no llenaron su vida. Con mi mente bajo el control de la sabiduría, quise probar el estímulo del vino y me entregué a él para saber si eso es lo que más le conviene al hombre.
durante sus contados días en este mundo. Realicé grandes obras, hizo el templo de Salomón. Me construí palacios, tuve mis propios viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. Construí represas de agua para regar los árboles plantados. Compré esclavos y esclavas, y aún tuve criados nacidos en mi casa. También tuve más vacas y ovejas que cualquier otro antes de mí en Jerusalén. Junté montones de oro y plata, tesoros que antes fueron de otros reyes y de otras provincias. Tuve cantores y cantoras, placeres humanos en el sexo, y concubinas tras concubinas. El rey Salomón, el hombre más sabio. Fui un gran personaje y llegué a tener más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de eso, la sabiduría no me abandonaba. Nunca me negué ningún deseo, jamás me negué ninguna diversión. Gocé de corazón con todos mis trabajos y ese gozo fue mi recompensa. Me puse luego a considerar mis propias obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y me di cuenta de que todo era vana ilusión. No lo llenaban. Todas esas obras, todos esos trabajos, tenía un vacío en su corazón, porque ese vacío solo lo llena Dios. Solo lo llena Papito Dios, solo lo llena nuestro Señor Jesucristo, solo lo llena el Espíritu Santo. Un querer atrapar el viento y que no hay nada de provecho en este mundo. Dios no es de este mundo. Dios no es algo de este mundo, es algo extra del mundo, es algo celestial, ¿sí? Después me puse a reflexionar sobre la sabiduría, la estupidez y la necedad. ¿Qué más podrá ser el que reine después de mí, sino lo que ya antes ha sido hecho? Y encontré que es más provechosa la sabiduría que la necedad, así como es más provechosa la luz que la oscuridad. La sabiduría es Cristo. El sabio usa bien los ojos, pero el necio anda a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que a todos les espera lo mismo. Tenía una depresión, tenía una ausencia de algo que le diera sentido para vivir. Cuando escribió esto, ¿no? Dice, y me dije, lo que le espera al necio también me espera a mí. Así que de nada me sirve tanta sabiduría. Hasta eso es vana ilusión. Porque nunca nadie se acordará ni del sabio ni del necio. Con el correr del tiempo todo se olvida, y sabios y necios mueren por igual. O sea, tenía una depresión espiritual enorme el rey Salomón, que le había dado tanto placer, tanta búsqueda del vino, tantas mujeres. Él se entregó a adorar otros dioses, fue idólatra, porque cada mujer con la que se acostaba, con la que entraba a tener relaciones, lo llevaba a adorar a su Dios. Porque él no se casó solamente con israelitas, mujeres israelitas. Él tuvo relación con mujeres de todas partes del mundo conocido. Era el Julio Iglesias de su época. Era el Andrés García de su época. Era el hombre más famoso. Ok, dice, llegué a odiar la vida. Fíjense, no es algo que yo invento. Está escrito en la palabra. Llegué a odiar la vida, pues todo lo que se hace en este mundo resultaba en contra mía. Realmente todo es vana ilusión, es querer atrapar el viento. Llegué a odiar también todo el trabajo que había realizado en este mundo, pues todo ello tendría que dejárselo a mi sucesor. Matamos tanto
por tener plata, por tener poder, matamos, somos corruptos, le quitamos el alimento, la educación, el desarrollo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Por tener plata, dinero, poder, tumbamos, hacemos negocios chimbo. Tenemos todo tipo de negocios ilegales. Porque queremos tener y tener y tener. Y todo ese dinero siempre se queda para otro. Porque ni un centavo te meten en el ataúd. Ni uno solo te llevas. Te llevas la ropita que te pones y ya. Piensa en eso. Y una cosa era segura, que él, ya fuera sabio o necio, se adueñaría de todo lo que con tanto trabajo y sabiduría logré alcanzar en este mundo. Y esto también es vana ilusión. Al ver lo que yo había hecho en este mundo, lamenté haber trabajado tanto, pues hay quien pone sabiduría, conocimientos y experiencia en su trabajo, tan solo para dejárselo todo a quien no trabajó para obtenerlo. Sabiduría divina. ¿Sí? Sabiduría. Te friegas tanto amasando plata, llevándote a todo el mundo por delante, cometiendo toda clase de pecados, y al final todo se lo dejas a quien no hizo nada para ganarlo. Y es el que o la que lo disfruta. Y también esto es vana ilusión y una gran injusticia. En fin, ¿qué saca el hombre de tanto trabajar y de tanto preocuparse en este mundo? Ahorita vamos a ver qué le responde nuestro Señor Jesucristo. Toda su vida es de sufrimientos. Es una carga molesta. Ni siquiera de noche descansa su mente. Y esto es también vana ilusión. Lo mejor que puede hacer el hombre es comer y beber y disfrutar del fruto de su trabajo. Pues he encontrado que también esto viene de parte de Dios, el disfrutar nuestro trabajo y el comer y disfrutar con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos ofrece en nuestra vida. Estar satisfecho, ser agradecido por lo que Dios nos da. No está buscando más y más y más y más, llevándonos por delante a quien sea. No, lo que Dios me da, con eso soy feliz. Porque Él sabe por qué me da eso. Porque ¿quién puede comer o gozar si no es por Él? De hecho, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien Él mira con buenos ojos. Pero al que peca, le deja la carga de prosperar y amontonar tesoros para luego dárselos a quien Él mira con buenos ojos. También esto es vana ilusión y querer atrapar el viento. Palabra de Dios. Qué enseñanza tan profunda en estos tiempos de oscuridad, donde lo más importante es hacer plata, dinero, vendiendo tu dignidad, tu virginidad, tus genitales, asesinando, extorsionando, poniendo bombas, haciendo un sinfín de cosas, dejándote contratar, recibiendo anticipos y perdiéndote y dejando a niños, a personas, a todo. Porque lo que más le importa al hombre de este mundo es la plata, es el dinero, el poder. ¿Para qué? Para dejárselo a otro. ¿Para qué? Si no te vas a llevar ni un centavo en el ataúd. Vamos ahora a ver qué nos enseña el Rey de Reyes. Vamos a ver qué nos enseña el Dios Todopoderoso. El ángel del Señor que se le presentó a Gedeón, nuestro Señor Jesucristo, el Rey legítimo de Israel, el único. Vámonos a Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21. Riquezas en el cielo. Dice: no amontonen riquezas aquí en la tierra,
donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Eso lo sabemos. Más bien, amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Entonces vemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a hacer. ¿Sí? Hey, utiliza tu vida, utiliza tus fuerzas, utiliza tu trabajo, utiliza lo que ganas en tu trabajo para amontonar riquezas en el cielo, no aquí en la tierra. Usa las que Dios te da aquí para poder amontonar riquezas en el cielo, porque en el cielo es donde debe estar tu corazón, no aquí en la tierra. Sí, vas a trabajar honestamente, vas a ser feliz con lo que ganes, vas a ahorrar, vas a invertir, y vas y disfrutas. Vas y ayudas a las personas necesitadas. Vas y ayudas a la iglesia en su misión de evangelización. No al pastorcito para que se compre la camioneta, ni la casa en Miami, ni el jet privado, ni a la pastora para que se opere. No, a la misión de la iglesia. ¿Sí? Y disfrutas la vida con lo que Dios te da. Mientras tu intención de vida va a ser amontonar riquezas en el corazón de Dios. Lo vamos a ver ahora. Ahí mismo vamos a Mateo, capítulo 6, versículos del 31 al 33. Dice, así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas: lo que he de comer, lo que he de beber y lo de que he de vestirme, y muchas cosas más. ¿Cuál debe ser la intención de vida del cristiano católico? Hacer la voluntad de Cristo, vivir como Cristo vivió, y todo lo demás, promesa de Él, vendrá por añadidura, porque Dios jamás defrauda. ¿Sí? Palabra del Señor. Vamos ahora a ver, el mismo Señor Jesucristo nos va a seguir ilustrando este principio espiritual con una parábola que conecta directamente con Eclesiastés, con la angustia del rey Salomón de no encontrarle sentido a la vida, o de confiar más en las riquezas materiales que en aquel que las da, y en aquel que permite que las tengamos y que las disfrutemos. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 15 al 21. Dice, el peligro de las riquezas. También dijo, cuídense ustedes de toda avaricia. Querer tener dinero más y más y más, no porque haya necesidad, no porque se vaya a hacer obras que cambien el mundo y bendigan a muchas personas, sino el tener, el acumular. Esa es la avaricia, un pecado capital, de los 7 pecados capitales, la avaricia. El
hambre excesiva por obtener riqueza. Esa es la avaricia. Porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Entonces les contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, como Salomón: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes, para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio. Estamos hablando de la necedad y de la sabiduría en Eclesiastés. Esta misma noche perderás la vida. Y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Por eso Jesús decía en Mateo 6, del 19 al 21, amontonen riquezas en el cielo, sean ricos delante de Dios. ¿Cómo somos ricos delante de Dios? Haciendo las obras de misericordia. ¿Sí? ¿Dónde encontramos las obras de misericordia? Bueno, la Santa Madre Iglesia nos las enseña, pero también tenemos una guía en Mateo 24. ¿Recuerdan? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me fuiste a visitar. Señor, ¿y cuándo hice esas cosas por ti? Cuando lo hiciste aún al más pequeño de estos mis hermanos, a mí me lo hiciste. ¿Ven cómo el dinero que generamos, las cosas que Dios nos da por nuestro trabajo, pueden usarse para amontonar riquezas en el cielo? En silencio, obviamente. Uno ayuda a las personas en silencio. Palabra del Señor. Ahora, para terminar, quiero compartir con ustedes la actitud de Cristo. ¿Cuál es la actitud que debe tener el cristiano católico en su vida? Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice: así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría, viviendo todos en armonía. ¿Qué debía buscar Gedeón? Hombre, respetar a Silo, donde estaba el tabernáculo. ¿Qué tenía que hacer el efod y ponerlo en Ofrá? Haciendo rivalidad de adoración entre Manasés y Efraín. Rivalidad. O por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Como nos estaba diciendo ayer el Papa León XIV, ¿sí? en su mensaje, en su primer mensaje, ¿verdad? Ninguno busque únicamente su propio bien, la avaricia, sino también el bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres,
y presentándose como un hombre cualquiera, así como cuando comenzó Gedeón. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Por eso amamos los católicos la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Entonces vemos aquí cómo el contraste de la búsqueda de riqueza, de poder, de la avaricia, es el espíritu de Cristo. La iglesia nos enseña a nosotros la cruz. No hay cristiano católico sin cruz. No hay cristiano católico sin Eucaristía. No hay cristiano católico sin misión, sin evangelización. La iglesia, el cristianismo, el evangelio no están para que tú seas próspero, para que tú decretes, para que tú ordenes y para que Dios te dé todos los privilegios, todas las riquezas, porque Dios está con el que le va bien en todos sus negocios. No, no. Aún Dios puede estar con la persona más sencilla y humilde, porque Dios en sí fue sencillo y humilde para darnos ejemplo, y ese es el ejemplo que debemos seguir. El ejemplo de Cristo, que aún siendo de la misma naturaleza de Dios, se hizo siervo para salvarnos a nosotros, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.